Bueno, entonces hoy día vamos a ver el laboratorio que corresponde a hoja. Bueno, espero que le haya ido bien en el quiz. Y una de las preguntas era como mencionar las partes de la hoja, o también llamado filoma. ¿Cómo se llama esta parte de acá? Lámina. Muy bien. Limbo. Lámina o limbo, sí, justamente. Tenemos el margen, que vendría siendo, entre comillas, el borde de la hoja. ¿Cómo se llama esta especie de nervio que está en el medio? El raquis. Raquis. El raquis. ¿Y las más pequeñitas? Nervio Nervadura secundario. secundaria. Nervio secundario. Y el conjunto del raquis y los nervios secundarios se le denomina nervadura. Y hay hojas que tienen peciolo, no todas las hojas tienen peciolo, hay hojas de tipo pecioladas o también llamadas sésiles, que no tienen esta estructura, es como decir el palito de la hoja. Y ya sea la forma de la hoja, todas las otras partes que pueda tener, como por ejemplo el peciolo, o si no tiene el peciolo, son todos rasgos de importancia taxonómica, es decir, que nos pueden servir para nosotros identificar cada una de las especies que vamos a ir observando en terreno a partir de estos rasgos morfológicos. ¿Y cuáles son las principales funciones que tiene este órgano vegetal? Fotosíntesis. Fotosíntesis, ¿qué más? Protección. Protección también, intercambio gaseoso y también almacenamiento de nutrientes en el caso de las hojas que son suculentas, como por ejemplo la toca o la nolana, y varias especies de plantas que viven ya sea en ambientes como halófitos. No sé si conocen, saben cuáles son los ambientes halófitos, son los que están donde hay muchas sales. Entonces las plantas tienden, al estar en un suelo con mucha sal, eh, obviamente la sal es un elemento que tiende a desecar las plantas y por lo tanto estas especies tienen la capacidad de poder almacenar grandes cantidades de agua en su órgano, porque están en un ambiente que es salino. De esa manera permiten, o sea, pueden sobrevivir en esas condiciones. No sé si han ido a la playa y han visto una plantita que se llama Salicornia fruticosa, y una planta que uno es como si fueran serpientes de cascabel, como las colitas de la serpiente de cascabel, como muy suculenta y uno se la puede comer y son de sabor salado. No sé si alguien las conoce. Bueno, ahí podemos mostrar una foto después. Bueno, y es un órgano vegetal aéreo, eh, no siempre aéreo. Por ejemplo, tenemos los catáfilos de las cebollas, que son hojas que pueden estar a ras del suelo o incluso totalmente enterradas. Se originan de las yemas laterales, de los meristemas secundarios, o sea, meristema lateral, y carecen de nudos y yemas. Una de las cosas que ha recalcado de la Tara es que si vemos un nudo en una hoja, en realidad eso no es un nudo, sino que sería un tallo que tiene forma de hoja, por ejemplo. Y tienen un crecimiento determinado. Cuando llegan a cierta edad o sea, hasta cierto tamaño, ya no van a seguir creciendo más que eso. No tienen mayor capacidad de desarrollo como porque no tienen un meristema. Y si hacemos un corte transversal de la hoja, podemos ver algo así, como esto que se ve acá. ¿Qué sería la primera capa de la hoja en la parte superior? Cutícula. Cutícula. La cutícula. Y la cutícula generalmente es una capa de cera, entre otras cosas, que es totalmente transparente. Ahí se puede ver que no tiene color, no tiene pigmentación, y eso de alguna forma permite de que la luz entre hacia las zonas de más abajo donde están las otras células que sí son las que tienen pigmento y hacen fotosíntesis. La principal función de la cutícula es más que nada protección, y en caso de especies, por ejemplo, las del bosque esclerófilo, como las de Chile central, como el boldo, el peumo, que tienen hojas muy lustrosas, eh, impiden la desecación. Es como una especie de impermeabilizante natural que tiene la hoja y que de alguna forma les permite vivir en estos ecosistemas que son bastante secos. Tenemos la epidermis superior,
que es son células más bien aplastadas, son planas. Y tenemos el parénquima de empalizada. Como sabemos, esta estructura es como una especie de muralla, está muy ordenada esta célula y hay una gran cantidad de cloroplastos. Son las células que tienen la capacidad de hacer fotosíntesis y la luz le va a llegar a través de la cutícula y de la epidermis superior, que es la parte de abajo del parénquima de empalizada. Esto que se ve como desordenado. El esponjoso. El esponjoso. Sí, es un tejido que es bastante desordenado, por eso se llama esponjoso, tiene estas formas como de caverna, estas cavidades, que permiten el libre ingreso de los gases, principalmente el dióxido de carbono y bueno, también va a haber oxígeno, entre otras cosas. Y tenemos la epidermis inferior, que es simplemente la otra capa que está abajo de la hoja, y tenemos la célula oclusiva, que son las células que van a estar acompañando lo que se llama el estoma. El estoma finalmente es la cavidad, no son las células, porque muchas personas a veces ven como estas dos células oclusivas y van a decir que es el estoma. En realidad, estoma se le llama al espacio que hay entre esas dos células. Y que permite el estoma es el ingreso o el intercambio gaseoso. Por aquí entran los gases, el oxígeno, o sale el oxígeno, el dióxido de carbono. Y también obviamente el agua, porque uno de los productos de la fotosíntesis es inevitablemente la liberación de agua. ¿Qué hacen las plantas para de alguna manera ir regulando la pérdida de agua o la entrada de oxígeno o de carbono? Es a partir de estas células oclusivas que se abren y se cierran según la turgencia que tengan. Es como, imagínense como una cámara de bicicleta, no sé si alguien ha inflado una cámara de bicicleta. Cuando la inflamos, aumentan de tamaño y finalmente cerrarían este poro. Si la desinflamos, pierden turgencia y queda abierto este poro. Y tenemos una cavidad que siempre está acompañando la parte de abajo, o en este caso de arriba del estoma, que es la cavidad subestomática, que es un espacio entre las células donde va a estar ingresando el aire. Y todo este espacio entre ambas epidermis, ya sea inferior o superior, se llama mesófilo. Aquí podemos ver la estructura general. Como habíamos dicho, tenemos este tipo de estructura. Si hacemos un corte en la lámina, podemos tener hojas de tipo bifaciales, que tienen dos caras, eso es bifacial. O podemos tener hojas de tipo isofacial, que son, las dos caras son iguales, como en el caso de muchas especies de monocotiledones. Si hacemos un trazado acá, un corte, vamos a tener de que la parte superior y la parte inferior de la hoja son más o menos iguales. Aquí podemos ver todo eso de acá, serían fibras que acompañan la hoja en la parte que corresponde, por ejemplo, a la nervadura central de una hoja, por ejemplo, de maíz. Tenemos todo el parénquima empalizada, tejido esponjoso en ambos sentidos y por sobre todo tenemos estoma, ya sea en la parte superior o parte inferior de la lámina. Tenemos estoma y el aire puede ingresar por ambos lados. Y aquí tenemos el sistema vascular. Una de las preguntas era en dónde se disponía el sistema o el xilema y el floema dentro de una hoja si uno hace un corte. Estamos hablando de una hoja común, como por ejemplo una hoja bifacial. ¿En qué parte está el xilema y en qué parte está el floema? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Xilema hacia arriba y floema hacia abajo. Muy bien, el xilema siempre va a estar hacia arriba y el floema siempre va a estar hacia abajo, y aquí lo podemos ver. El xilema está en la parte superior y el floema va a estar siempre abajo. Y también podemos clasificar las hojas, ya sea por su función, como por ejemplo tenemos los embriófilos, que corresponden a los cotiledones. En el caso de las plantas dicotiledonia, tenemos dos cotiledones, obviamente, como por ejemplo acá tenemos este ejemplo de la semilla de poroto, donde podemos ver estos dos cotiledones. O sea, bueno, aquí se ve solamente uno,
pero supongo que todos han germinado un poroto, que se les salen como, está todo hojitas muy carnosas, que tienen el tejido de reserva, que vendría siendo todo esto de acá, y que va a proveer de energía y alimento finalmente al embrión durante su proceso de germinación. Pasa exactamente lo mismo con las monocotiledonias, pero las monocotiledonias tienen solamente un cotiledón que nace desde el embrión, o sea, que está presente en la semilla. Esa es la principal función de los embriófilos o cotiledones. Tenemos los nomófilos, que son simplemente las hojas comunes, que tienen la principal función de hacer fotosíntesis, como podemos ver en la parte aérea, y está presente en las plantas que ya están desarrolladas, en las plantas adultas. Tenemos los ipsófilos, que son hojas que están modificadas, que forman brácteas, y que tienen principalmente la función ¿cómo se llama? De protección de las partes reproductivas de la planta, en este caso serían las flores. Cada una de las hojas que están profundamente modificadas y formando las flores, porque las flores son finalmente hojas que están muy modificadas, evolucionaron principalmente con insectos, se llaman antófilos. Y aquí, bueno, después ya en la otra clase de flores vamos a explicar bien cuáles son cada una de las partes. Tenemos los sépalos, los pétalos, o pueden ser tépalos también, los carpelos, etc. Y bueno, dentro del exófilo tenemos otra como subcategorías, que son las brácteas, o sea, las bracteolas, y las brácteas, bueno, ahí me equivoqué. En el caso de las brácteas son un conjunto de hojas modificadas que van a estar presentes en esto que se llama la inflorescencia, y protege el conjunto de flores, es decir, la inflorescencia. Las bracteolas son de segundo orden y están protegiendo cada una de las flores de la inflorescencia. Por ejemplo, este es un esquema de una inflorescencia de valeriana. Valeriana, todas las especies de valeriana tienen este tipo de disposición, tienen bráctea y bracteola en su inflorescencia. Y tenemos los catáfilos, que son los tipos de bráctea, hojas que de alguna manera van a proteger las yemas. Podemos tener los catáfilos de las cebollas, que son estructuras que pueden estar bajo el suelo, o tenemos los catáfilos aéreos, como por ejemplo en el caso de la yema por ejemplo, no sé, esto de un nogal, por ejemplo. Y también tenemos catáfilos que pueden estar modificados, en el caso de la cebolla, que es la parte que uno se come, que es de color blanquecino, que también tiene una función reservante. Así que no todas o sea, también pueden tener esta otra función, como pueden ser reservantes en el caso de los catáfilos de cebolla, o pueden ser también netamente protectores. Tenemos otras estructuras que van a estar no siempre presentes en la hoja, que son las estípulas, que son unos apéndices que están siempre en la base de la hoja, y que pueden tener diferentes formas, como podemos ver acá en el caso de la rosa, tienen como esta forma de varios dientes alrededor del peciolo, de la base del peciolo. O, por ejemplo, podemos tener estípulas que son como elipsoides, en el caso de la estípula de Liriodendron tulipífera. No sé si conocen este árbol. En Viña está lleno de esta planta. Y fue como, entre comillas, la solución para no plantar más plátanos orientales que producen mucha alergia. Los liriodendros son muy parecidos a los plátanos orientales, pero no producen alergia, y bueno, son de grupos totalmente diferentes igual. Da como una especie como de tulipán. Por eso se llama liriodendro, como que es como un árbol de lirios. Y tulipífera porque lleva, fera viene de foros y significa llevar, y tuli vendría siendo en este caso como de tulipán. Pues, un árbol como un lirio, un árbol de lirios que tiene tulipanes, algo así. Se podría traducir eso. Y además las estípulas tienen también un gran valor taxonómico, como dijimos. Podemos identificar especies a través de la forma de la estípula, o si tienen o no tienen estípula. Por ejemplo, en el caso de Azara, es un género que
que todas las plantas tienen estípulas, y generalmente son estípulas foliosas que tienen forma de hoja, son muy parecidas a las hojas verdaderas, que sería en este caso esto, y acá tenemos una pequeña estípula y como podemos ver también es una estípula que es peciolada, tiene como un peciolo. En este caso sería una estípula sésil porque no tiene peciolo. Y los diferentes tipos de estípulas presentes en Azara nos va a indicar la especie que corresponde. En este caso, en Azara integrifolia las estípulas son persistentes, por lo tanto, cuando sale la hoja recién nacida, digamos, esta estípula va a acompañar esa hoja como, digamos, durante toda su vida. Hay otras azaras Profe, que son... ¿Ah? tengo una duda. Sí. ¿Estípula y emergencia son sinónimos? Es que, por ejemplo, tenemos las emergencias como, por ejemplo, en el caso de la espina de la rosa. Y en ese caso, esas emergencias están en el tallo. La estípula siempre están en la base de los peciolos. Esa es como la gran diferencia. Por ejemplo, ahí podemos tener, no sé, aquí no aparece en la rosa, pero la emergencia en el caso de la rosa son espinas que nacen desde el tallo. Ah, ya, ya. ¿Se Gracias. entiende? Ya, y hay muchas otras especies de azara que, como dijimos, las estípulas tienen principalmente la función de proteger a, la, a la hoja cuando va recién saliendo. Eh, Hay muchas estípulas de azara que son caedizas, es decir, sale la hoja, se desarrolla y después esta estípula simplemente muere. Entonces podemos ver, por ejemplo, en el caso de azara celastrina, que no siempre va a tener estípulas, van a estar presentes solamente cuando la hoja está recién saliendo. Y cuando ya la hoja está en adulta, no la vamos a encontrar. Entonces, mucha gente se confunde quizá a veces teniendo esto en consideración, de que las aras tienen estípulas y no las vamos a encontrar cuando están adultas y piensa que es otra planta. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los berberis, que tienen estípulas que son espinosas, están modificadas y esclerosadas, están endurecidas y tienen principalmente como la función como contra la herbivoría, por eso tienen tantas espinas. Son muy, muy duras estas estípulas. Y por ejemplo, tenemos otro ejemplo de planta nativa. Bueno, todo esto es nativo. Esto de acá, esto de acá, esto de acá, todo lo de abajo es nativo. En realidad son todas especies endémicas. Y lo de arriba es introducido. Y tenemos Sena estipulaceae, que también es una planta de la familia del poroto, bueno, el nombre científico deriva justamente porque tiene estípulas bastante grandes, a pesar de que el género Sena también son plantas que tienen estípulas. En el caso de Sena estipulaceae tiene las estípulas más grandes del género, digamos. ¿Alguien sabe cuál es la importancia de darle nombre a todo este tipo de cosas que estamos viendo? ¿Alguien alguna vez ha ido a la ferretería a comprar la cosita redonda que se pone en la cosita redonda que se mueve para el lado? Bueno, para evitarnos todo ese tipo de cosas, se le dan nombres técnicos a cada una de las piezas o de las partes en este caso de las plantas, o podría ser de cualquier cosa, en el caso como la mecánica o la ferretería, también tienen nombre cada una de las piezas que uno puede comprar, y se ahorra un montón de tiempo para explicar cosas que probablemente no lo entiendan a todo el mundo. Entonces, por eso es súper bueno tener en consideración de que cada una de las formas ya está más o menos como estandarizada, y que si nosotros nos vamos a referir a una hoja de tipo compuesta, todo el mundo va a saber lo que nos vamos a estar refiriendo. O sea, todo el mundo que maneja el lenguaje, obviamente, va a saber a lo que nos estamos refiriendo, y no es necesario decir como, oye, esta hoja que tiene estas cositas para un lado y que son varias hojitas, ya. En realidad eso es una hoja compuesta. Entonces nos vamos a estar ahorrando un montón de vocabulario para decir algo que ya tiene nombre. Entonces, esa es como la gracia de que cada una de las formas ya tiene un nombre técnico. Y también las hojas se pueden clasificar según las divisiones de la lámina. Podemos tener hojas simples, que son láminas que son enteras,
Y tenemos hojas que son de tipo compuesto. ¿Alguien conoce, alguien me podría decir qué especie tiene, por ejemplo, una hoja simple? ¿Alguna que ustedes conozcan? El damasco. El damasco, sí. El damasco tiene una hoja, de hecho, muy similar, como una hoja media deltoide. Eh, tiene una hoja de este tipo y es una planta que tiene hojas de tipo simple porque la lámina no está dividida. ¿Alguna hoja de tipo compuesta que ustedes conozcan? La alegría del hogar. ¿Cómo? Es que hay una que se llama alegría del hogar. Ya no la conozco. El trébol. El trébol, El sí. quebracho. ¿Cómo? Los helechos igual. Los El helechos tienen... quebracho. El quebracho también. El quebracho, el trébol, los helechos tienen hoja ¿El checo? de tipo compuesta. ¿Cómo? El checo también, ese que es como... No, tampoco. No sé lo que es el checo, la verdad. Es que mi mamá les dice así, igual puede que le esté inventando los nombres. Ya, puede ser. Ese problema de los nombres comunes, que, por ejemplo, una especie que tiene un nombre científico particular, no sé, el guayacán, como por ejemplo, que es Porleria chilensis, puede recibir, no sé, muchos nombres en diferentes lugares. Dentro mismo Chile, podemos ir a una localidad y dicen de una forma, vamos a otra y dicen de otra forma, están hablando de la misma especie pero con diferentes nombres, así que ese crea el problema de los nombres comunes. Es importante en términos quizás populares, como conocimiento popular, porque muchos, de hecho, muchos nombres tienen nombres indígenas, por ejemplo, parte de la cultura, pero claro, tiene ese tipo de problema, que podemos darle miles de nombres, podemos inventarles nombres si queremos, y vamos a estar hablando de una misma especie y eso. Tenemos hojas que son simples, las láminas pueden estar divididas como de diferentes formas, o puede estar como diferencialmente divididas. Tenemos unas que están un poco más divididas, un poco menos divididas, y esas divisiones reciben nombres, pero en este caso estamos siempre hablando de hojas de tipo, de hojas simples, la lámina está dividida, pero no a tal punto para hacer una hoja de tipo compuesta. En el caso de las hojas compuestas, las láminas están profundamente divididas, llegando hasta el raquis, es decir, hasta el nervio principal de la hoja. En cambio, en las hojas simples que tienen como estos lóbulos, son hojas simples lobadas, la lámina no se divide hasta ese punto y por lo tanto sigue siendo una planta de hoja simple y no una hoja compuesta. Tenemos la palma tilobada, que es como una forma como de palma de una mano, que tiene estos lóbulos que pueden tener dientes también. La palmeada o digitada, que tiene, digitada significa como que tiene dedos, que tienen como esta forma de dedos. Pinatífidas, que tiene estas divisiones regulares de esta forma. Pinatipartidas, que son como un poco más allá de pinatífidas, están un poco más segmentadas. Las pinatisectas, son que las divisiones casi llegan al raquis, y tenemos, por ejemplo, trisectas, que son como lo mismo que la pinatisecta, pero con 3 solamente divisiones. Y así, muchas veces uno puede tener incluso discusiones con otros botánicos justamente porque no van a llegar nunca a un consenso si una planta es pinatífida o pinatipartida o por ejemplo, pinatipartida o pinatisecta, que están muy cercanas. Como son cosas cualitativas, tienen ciertas como variaciones y va a depender mucho de la perspectiva de la persona que esté mirando la hoja. Así que hay que tener eso en consideración. Pero ya más o menos en las formas y los nombres de la hoja ya están estandarizados y reciben este tipo de nombres. Tenemos la hoja compuesta, como estaría como la palma compuesta, que es como lo mismo que la hoja palmeada, como la que vimos acá, pero las divisiones llegan directamente al raquis, por lo tanto están profundamente divididas. Tenemos las hojas trifoliadas, que tienen 3 foliolos. Cada uno de estos segmentos se llaman foliolos, y el peciolo ¿cómo se llama? Del foliolo se denomina peciolulo.
sí, peciolulo. En el caso de las trifoliadas, vendría siendo, por ejemplo, el trébol, que tiene 3 foliolos. Y también tenemos las paripinnadas, que son hojas compuestas que terminan en 2 foliolos. Es decir, por eso es par. De ahí viene paripinada, que son una hoja pinada, pero que termina en par. En comparación de las imparipinadas, que son una hoja compuesta que termina en un solo foliolo, por lo tanto son impar. Por eso es imparipinada. Y tenemos bipinada, y así estas divisiones pueden ser como infinitamente, son como fractales, se van a repetir, hasta el infinito, ¿no? Yo conozco, no sé, helechos que son cuatripinados, que están divididos 4 veces, tienen como segmentos muy pequeños, son típicos de las zonas como por ejemplo el sur. Y como dijimos, las formas de las hojas tienen gran relevancia taxonómica. Por ejemplo, en el caso de las plantas de la familia Myrtaceae, como por ejemplo el eucalipto, yo creo que todos conocen el eucalipto. En Chile también tenemos plantas de la familia del eucalipto, como por ejemplo las del género Myrciantes, o también las Myrciogenia, el género Luma, que vendría siendo el arrayán, y así. Tenemos cerca de, no recuerdo en estos momentos, pero cerca de 10 géneros de Myrtaceae en Chile. Muchas especies son endémicas. Acá podemos ver, por ejemplo, Myrciantes coquimbensis, que es un arbusto que es endémico de Chile, está solamente en la costa de la región de Coquimbo. No sé si han ido a la playa Tutoralillo, por ahí. Esta planta crece entre medio de las rocas y es un vestigio de los antiguos linajes de plantas tropicales que existieron en Chile central. Tiene este tipo de frutos, probablemente eran transportados por megafauna o por aves de tipo tropical, no sé, como por ejemplo los tucanes, que ya no los tenemos, por lo tanto ya sus dispersores originales no existen, y por lo tanto esta planta ahora se encuentra en peligro crítico de extinción porque tiene una distribución extremadamente restringida, y probablemente sea justamente por la dependencia que ha tenido esta planta con sus dispersores, que ya no están. Y como podemos ver, las plantas de la familia Myrtaceae siempre tienen hojas de tipo simple, y son enteras, tienen el borde entero. Como podemos ver, acá no hay ninguna división de la lámina. Aquí, por ejemplo, en el caso del eucaliptus, que todos lo conocemos, tiene una hoja bastante particular que se llama hoja de tipo, ¿alguien sabe cómo se llama? Que es como una especie como de cuchillo, como de corvo. ¿Lanceolada? No, no es lanceolada. Es como lanceolada, pero curvada. Ah, falqueada. Falcada. Una hoja de tipo Fal- falcada, sí. Eso es en el caso del Eucalyptus globulus. No todos los eucaliptos tienen hojas falcadas de todas formas. Pero como dijimos, la división de las hojas tiene un rango taxonómico importante. Por ejemplo, las especies de la familia Fabaceae, que es la familia del poroto, siempre son plantas que tienen la hoja de tipo compuesta. Si nosotros vemos una hoja de una Fabaceae que no es compuesta, simplemente no es una Fabaceae, es cualquier otra cosa. Y aquí podemos ver en el caso de Sophora tonomiro, una especie endémica de la isla Rapa Nui. Esta planta, de hecho, se extinguió de forma silvestre. Había un botánico que se llama, no sé cuánto, Scottberg, que era, bueno, estaría mintiendo, irlandés, no me acuerdo, escocés. Y Scottberg recorrió gran parte de Sudamérica recolectando muestras de plantas, y él fue una de las últimas personas que vio el último individuo de Toromiro vivo en... O sea, profe, ¿Ah? que cuando empezó a hablar de que las fabáceas tenían hoja compuesta, justo se cortó. Ah, ya. Que lo que decía, que todas las fabáceas tienen hoja de tipo compuesta, es decir, la lámina está dividida profundamente hasta llegar al raquis. Y si vemos una fabácea que tiene hojas simples, eso no es una fabácea. Lo descartan automáticamente. Y tenemos acá, por ejemplo, la Sophora toromiro, que es una especie de planta aquí endémica de Juan Fernández, o sea, de Rapa Nui. Y esta planta está extinta de forma silvestre. Había un botánico que se llama Scott Berg,
que recorrió gran parte de Sudamérica recolectando muestras de plantas, describiendo varias especies, sobre todo en la isla, Juan Fernández, en Rapa Nui. Y él vio el último individuo de Sephora toromiro, recolectó una rama, le sacó una semilla y la depositaron en el herbario, y luego esa planta se extinguió. Y hasta ahora, durante este último siglo, se recuperaron las semillas de esas muestras de herbario, se sembraron y salieron nuevos individuos después que ya se había extinto esta planta de forma silvestre, y ahora se han hecho reforestaciones a partir de las semillas que se obtuvieron a partir de las muestras de herbario. Así que hay una gran importancia de los bancos de semillas y de los herbarios que pueden llegar a preservar material genético que justamente sirve como antropoínas para revivir las especies. Tuvieron la suerte de que la semilla pudo aguantar tanto tiempo guardada. Y por ejemplo tenemos Trifolium repens, que es el típico trébol, que tiene este tipo de hoja compuesta de tipo trifoliar, que está formada por solamente 3 foliolos. Tenemos espinas foliares, que ya son modificaciones de la hoja. En el caso de los cactáceas, como todos sabemos, tienen muchas espinas. Cada una de esas espinas, como vimos en la clase anterior, son modificaciones de la hoja. Como sabemos que el proceso fotosintético implica liberar agua, es imposible no liberar agua durante la fotosíntesis. Lo que hicieron en el caso de las cactáceas es reducir la hoja hasta tal punto en que ya no había hoja, se transformó en una espina, se redujo mucho la superficie foliar y de esa forma se redujo la liberación de agua de la planta. Lo que hace fotosíntesis finalmente es el tallo, y porque no tiene hojas, sus hojas son espinas. Tenemos Berberia actinacantha, que tenemos que cada una el margen está lleno de espinas, que son finalmente la lámina que se transformó en espinas abusadas, como dientes de la lámina que se formaron, se endurecieron. Por ejemplo, tenemos en el caso de Archidasyphilum excelsum, el tayú del norte, que es una planta endémica de Chile, un género casi endémico de Sudamérica, está solamente en Chile y en Argentina, en el sur de Chile con Archidasyphilum diagantoide y en el centro de Chile con Archidasyphilum excelsum. Este es un árbol gigante, muy grande, lo pueden encontrar en La Campana y en la zona de Puchuncaví, en los bosques de Puchuncaví, que tiene esta espina como de tipo estípula en la base de la hojita. Estas espinas aparecen principalmente cuando están recién saliendo las ramas. Las ramas de la planta, después ya la parte adulta generalmente no tiene espina. O sea, el tronco previamente tal. En el caso, bueno, aquí una punta y otra cactácea. Por ejemplo, tenemos en el caso de Solanum miriacanthum, que tiene esta espina justamente naciendo de las nervaduras, como acá podemos ver. Están en verdadera espina en las nervaduras. Estas son espinas de tipo foliar, que son espinas que nacen de la hoja, o hojas modificadas que forman espinas. Tenemos otra modificación, en este caso es específico de las plantas trepadoras, que son los zarcillos foliares. ¿Se acuerdan que habíamos visto la clase anterior, los zarcillos caulinares, que son estas como manitos que le salen a las plantas y que les permiten trepar? En el caso de las caulinares, son finalmente tallos modificados, y en este caso son hojas modificadas. Acá podemos ver en el caso de Vicia sativa, creo que me equivoqué, es Vicia con C, no con S. Vicia sativa, que el ápice de la hoja, el foliolo terminal, se modificó y formó un zarcillo. En este caso es un zarcillo que está dividido. Cada uno de esos sería como el foliolo, ¿sí? como el raquis y los foliolos que se modificaron, a tal punto que formaron un zarcillo con esta forma filiforme. Y por ejemplo tenemos Motisia spectabilis, no todas las moticias tienen zarcillos, hay algunas moticias de tipo arbustivas que no tienen zarcillos porque viven en condiciones totalmente diferentes. En cambio las moticias que viven en bosques o matorrales sí tienen zarcillos foliares, y eso les permite
alcanzar la luz trepando a través de los arbustos. En este caso, Mutisia spectabilis, ahí podemos ver el foliolo, o sea, el ápice de la hoja está modificado y tiene este zarcillo foliar enroscadito. Esta plantita es muy bonita, está solamente entre la región de Valparaíso y la región de Coquimbo. Otra modificación son los filodios, que son finalmente el raquis que está profundamente modificado y como que de alguna forma se van como comiendo al resto de la lámina de la hoja y finalmente lo que hace fotosíntesis en una planta adulta, como en este caso, es solamente el peciolo. Es un peciolo muy modificado que tiene forma de hoja. Pero si nosotros vemos las hojas no adultas, como recién saliendo de en este caso de la Acacia melanoxylon, vamos a ver una hoja de tipo compuesta típica del género Acacia y de la familia Fabaceae. Tenemos las trampas foliares, que también son modificaciones de la hoja, también son modificaciones muy profundas. En el caso de, por ejemplo, Dionaea muscipula, tiene hojas que tienen esta forma de celda y que le permiten atrapar, por ejemplo, insectos. Acá tiene, bueno, acá no se alcanza a ver, pero dentro de esta cámara, de esta trampa, tiene adentro unos tricomas, que son unos pelitos alargados, que nacen de la epidermis de esta cámara foliar, o sea, de esta trampa foliar, y que son sensibles. Entonces, una mosca, por ejemplo, entra atraída por el olor o por la resina que tiene esta hoja, y si no toca 3 de estos tricomas, esta trampa no se va a cerrar. Si toca uno solo, no se cierra, si toca 2 tampoco, y si toca los 3 como dentro de un periodo de tiempo, ahí recién la planta va a cerrar ¿cómo se llama? Esta trampa, y va a atrapar al insecto. Esa es una forma que han tenido estas plantas para descartar que puede ser cualquier otra cosa. No sé si cae una hoja dentro de otro árbol, obviamente la hoja no se va a cerrar, y de esa forma no pierde energía, una forma para no perder energía. Y estas plantas desarrollaron este tipo de mecanismos justamente porque viven en ambientes que tienen muy poco nitrógeno, y el nitrógeno lo obtiene a partir de los insectos que van cayendo en estas trampitas. En Chile hay 3 especies de plantas carnívoras, una insectívora, 2 del género Pingüicula y una del género Drosera, como en este caso sería Drosera uniflora. En el caso de las pingüículas son una hoja bastante carnosas, como media suculentas, diría yo, que tienen como estas tricomas glandulares, pero no se cierran ni nada, como que no se mueven, simplemente quedan pegados y después la planta secreta enzimas que van a descomponer al insecto. Está Pingüicula magellanica y Pingüicula chilensis. La pueden encontrar, por ejemplo, la Pingüicula chilensis yo la he encontrado en Nahuel Buta y y la Antártica, digo. Está presente como en Chiloé, como en la parte más patagónica. Estas son plantas típicas de Turbera. Estos de acá son Sphagnum, que es un tipo de musgos. Y bueno, también tenemos Sarracenia, que tiene este tipo de hojas tipo jarras, que incluso pueden llegar a atrapar vertebrados, no sé, ratones, ranas, cosas de ese tipo. Y tenemos hojas de tipo suculentas, como por ejemplo en el caso de la doca o el Carpobrotus chilensis, o en este caso Nolana gracilifolia, que no sé, yo creo que todos han visto esta plantita creciendo en los bordes de las playas, como en las zonas costeras, que son hojas que tienen la capacidad de almacenar nutrientes, específicamente, o sea, generalmente agua más que nada, son hojas carnositas. Y podemos además clasificar a la hoja según los tipos de ápice y base. Recordad que el ápice corresponde a la parte, como la punta de la hoja, la parte superior, y la base corresponde como al tercio inferior de la hoja. Tenemos el tercio superior, vendría siendo después la parte del medio, y sería la parte
el tercio inferior, la base de la hoja. Y, por ejemplo, tenemos el ápice agudo, emarginado en el caso de un ápice alargado, apiculado como un poco más largo, pero no tan largo como en el caso de emarginado, cuspidado, que forma así como una puntita. Tenemos mucronado, que en el mucrón es muy parecido a los cuspidados, pero en el mucrón es un ápice duro. Es como una pequeña espinita en la punta de la hoja. Y así tenemos de tipo obtuso, redondeado cuando obviamente redonda, surcado cuando está como recto en el ápice, emarginado cuando esto está hundido o deprimido este ápice, y obcordado cuando tiene esta forma como de corazón aquí en el ápice. Y así tenemos, por ejemplo, varios tipos, eso igual lo voy a poner en la tabla, así que no sé si es tan relevante mencionarlo ahora. Y también tenemos algunos tipos de hojas que son sésiles, como por ejemplo están las envainadoras, tenemos de este estilo que están acá como aplexicable, y así, decurrente en este caso. No, este caso es decurrente, esta envainadora. Ya, no sé por qué hice ahí hoja suculenta, no sé qué pasó ahí. Pero estos son tipos de margen de la hoja. Tenemos márgenes que son enteros cuando simplemente no hay dientes ni nada en la hoja, son una hoja entera. Pueden ser ondulados, que cuando esto forma como, no sé, una papa frita Lay's, tiene como estas ondas. Espinuloso, como en el caso del Berberis que vimos, Berberis actinicanta. Tenemos, por ejemplo, borde cerrado, cerrulado y así. Dependiendo de qué tantos dientes tenga o qué tan pequeños tenga los patrones como de dentadura en los dientes, van a ser, por ejemplo, cerrulado, bicerrulado, o sea, bicerrado y así. Crenados, como por ejemplo, bueno, en realidad crenado sería 4, tengo que arreglar esto, pero es 4, esto es crenado, viene como forma. ¿Profe? ¿Me escuchan? Ahí sí. Profe, se quedó en el cuarto margen. ¿En el qué? Se quedó en el margen número 4. Ah, ya. Ya, esa que dice hoja suculenta es tipo de márgenes. ¿No perdonan? Está mal escrito ahí. Ya, como dijimos, este margen, el 4, está mal puesto acá, no es cerrado, sino que es margen de tipo crenado. Sí, es crenado. Que son, no sé si han visto cuando uno dibuja las nubes típicamente cuando es chico, que hace como una cosita así, como una esponjita. Ya, ese es como el tipo de margen crenado, que tiene crenas, que son estas como arquitos pequeños que van alrededor de la hoja. Y así como dijimos, en el caso de las hojas que son de tipo cerrado o cerrulado o bicerrado, dependiendo del tamaño del diente y como del patrón repetitivo en el margen de la hoja, va a recibir distintos tipos de nombres. El bicerrado es como que tiene estos dientes y esos dientes tienen dientes. También tenemos tipos de nervadura. ¿Alguien sabe qué tipo de nervaduras tienen, por ejemplo, las monocotiledoneas? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Profe, Profe, pero no sabemos. Ah, ya, pero por el díganme chat, que no saben. Ya, la por el chat el monocotiledonea. compañero puso paralinervia. Sí, paralelinervia. Siempre tienen, las nervaduras siempre son paralelas.
Bueno, yo no estoy viendo el chat, así que avísenme cuando mejor me hablan directamente y no escriben en el chat porque no estoy revisando el chat, la verdad. Estoy viendo solamente la pantalla y al lado, supongo que también lo ven, mi cara. Tenemos uninervia, por ejemplo, en el caso de las hojas de tipo aciculares, que son, por ejemplo, no sé si han visto el Pinus radiata, el pino típicamente que está en Kurama, en toda la zona de la costa, que plantan todas las forestales. Ya, si ustedes se acercan a esa planta, van a ver que tienen un fascículo, que es como un braquiblasto, que tienen mucha hoja saliendo, y cada una de esas hojas sería de este tipo. Es una hoja con forma de aguja acicular, que tiene solamente un solo nervio. Esas son las hojas uninervias. Mata todas las plantas que están alrededor, que hay lleno de esas. Sí, son acículas. Y esas acículas tienen nervadura uninervia. Tenemos las paralelinervias, que son en el caso de las monocotiledóneas. Las monocotiledóneas siempre van a tener nervaduras de este tipo. No hay más. En las peninervias tenemos las típicas hojas que vemos siempre. Las palminervias serían, como por ejemplo en el caso de los plátanos orientales, anastomosada, eso es muy raro, pero son típicos como de algunas plantas tropicales. Y la dicótoma, por ejemplo, sería en el caso de la ginkgo biloba. No sé si han visto el ginkgo biloba, acérquense a la hoja y van a ver que tiene esta nervadura dicótoma. Dicótoma es, por ejemplo, como un tenedor. Está el tenedor así y después viene otro tenedor y así. Siempre se van como bifurcando. Forman dos caminos diferentes. Después sale otro y así. Eso es dicótomo. Las plantas más antiguas tenían esa forma dicótoma. También tenemos la disposición de la hoja sobre el tallo. Tenemos la alterna, que es una hoja para allá, entrenudo, nudo, después viene otra hoja para allá. Una para acá y otra para allá, una para acá y otra para allá. Y en el caso de la opuesta, están el nudo y hacia un lado sale una hoja y hacia el otro lado opuesto sale otra hoja, por eso se llaman opuestas. Y tenemos las decusadas, que también son hojas opuestas, pero si nosotros vemos la parte, como la planta desde arriba, estas hojas opuestas van a formar una cruz, porque tenemos una así, después otra de esta otra forma. Profe, ¿Ah? en la opuesta, ¿de un nudo salen las dos o es un nudo para cada una en No, las hojas? del nudo sale una hacia un lado y la otra sale hacia el otro lado. El Allá, mismo un nudo nudo. para allá. Sí, en cada nudo salen dos hojas y una sale en una dirección y la otra en la dirección opuesta. Eso es opuesto. Y las decusadas son un tipo particular de hoja opuesta, que en un nudo sale una hacia allá y la otra hacia el otro lado opuesto, y después 90 grados hacia arriba tenemos las otras dos hojas opuestas y si uno mira de arriba esta planta, van a formar una cruz. ¿Se entiende? Es una hoja de tipo, o sea, son disposición de tipo decusada. Tenemos la pística, por ejemplo, sería, ahora no recuerdo mucho, si no me equivoco, los Taxus baccata, tiene ese tipo de hoja, que está el tallo y las hojas salen hacia un lado, hacia un lado, hacia un lado, y por el otro lado tenemos hacia el otro lado, pero siempre en un mismo plano. No sé si se entiende. No, están como que está el tallo y en este lado de acá salen todas las hojitas, hacia el otro lado de acá salen todas las otras hojitas. Sería como, por ejemplo, una palmera. Pero en el caso de la palmera es una hoja, en este caso es un tallo con varias hojas. No sé si se entiende. ¿Se entiende? No veo el chat. Ya. Pero sería como la opuesta, pero con más hojas. Serían como las opuestas, pero sí, con más hojas, con mayor densidad de hojas. Pero en este caso, si no me equivoco, no necesariamente salen como de forma opuesta. Como no hay un nudo y sale para un lado una y después para el otro lado de la otra. No sé si es necesariamente así. Simplemente que tenemos el tallo y en un plano de simetría salen las hojas siempre como para un lado, para un lado y para el otro lado
otro grupo de hojas, y en el medio siempre va a quedar como el tallo visible, porque las hojas siempre están hacia un lado y hacia el otro. Y claro, tienen como mayor densidad de hoja en el tallo. Por ejemplo, tenemos las hojas de tipo verticilada, que en cada nudo aparecen más de dos. Por ejemplo, la araucaria, no sé si la han visto, la forma que están dispuestas las ramas es un verticilo. Que está el tallo y no sé, en un nudo del tallo salen cinco ramas y forman como una estrella. Y así, como van formando varios verticilos y forman como esta copa de puros verticilos de ramas. En este caso, un verticilo de hojas. En un nudo salen en varias hojas como todas al mismo nivel. Tenemos las hojas de tipo verticilada, que son las típicas hojas, por ejemplo, de los cedros. O esto finalmente sería un braquiblasto, y en el braquiblasto están dispuestas un montón de hojas. Por eso se llama como fascicular. Y tenemos las hojas rosetadas, como por ejemplo en el caso de las lechugas, que son también otro braquiblasto, y que tenemos esta disposición de la hoja igual que si fuera como una flor, como en espiral y muy junta una encima de otra. Esa sería una hoja rosetada. Y las imbricadas serían como si estuvieran una hoja encima de la otra formando como un tejado. No sé si han visto la araucaria, que uno ve la rama y no alcanza a ver el tallo porque está lleno de hojas, como una sobrepuesta una encima de otra, entonces forma como una especie como, no sé cómo decirlo, como un tejido de hojas, igual como si fuera un tejado. ¿Se entiende? Sí, ya. Clasifique. ¿Qué tipo de hoja es esto? Primero, esta es un kiai. ¿Qué tipo de planta es? ¿Herbácea, leñosa? Es una planta leñosa, es un árbol. ¿Y a qué corresponde esto? Me refiero a cómo se podría clasificar esta rama si los nudos son tan largos. No son cortos, son muy largos. ¿No? ¿Sí, no? ¿No es alterna o nada que ver? No. Me estoy refiriendo, por ejemplo, no es un braquiblasto. ¿Qué es? Si no es un braquiblasto, ¿qué es? En el chat pusieron nomófilo. Nomófilo, ¿qué es? Estamos ahí, en ese caso sería el tipo de hoja, que es una hoja de tipo fotosintética. Pero lo que yo me estoy refiriendo es a la forma en que, o sea, los nudos. ¿Se acuerdan que cuando los nudos estaban muy cerca unos de otros, formaban un braquiblasto? Y cuando los entrenudos son largos y el tallo es totalmente visible, ¿cómo se llama eso? Próxima pregunta de prueba. ¿Macroblasto o no? Macroblasto, eso era lo que estaba preguntando. Justamente esto corresponde a un macroblasto. Y la disposición de las hojas, ¿cómo es en torno al tallo? Si una hoja sale para allá y otra para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Alterna. Es una hoja alterna. Y esta es una hoja simple compuesta, ¿de qué tipo? Simple. Es una hoja simple, ¿por qué? Porque cada hoja está compuesta de una sola hojita. Porque la lámina no está dividida. Y la forma de la hoja, ¿cómo es? Tiene forma como de una elipse.
Elíptica. Una hoja elíptica porque tiene forma de elipse. Y el margen, ¿cómo es el margen? ¿Dentado? Sí, tiene pequeños dientes. ¿La base cómo es? La base de la ¿Obtusa? hoja. Convexo. Puede ser. Está como entre obtusa y convexa, lo mismo que el lápiz. Como puede ser redondeado o obtuso también. Ahí también depende claramente, obviamente, de la persona que esté viendo la plantita. El ápice sí tiene como como la parte de arriba es como una guatita para abajo así, bloop. ¿Verdad? Es truncado, ¿no? Truncado es cuando la lámina está derechamente cortada, como una línea recta. Pero cuando está como deprimido tiene otra forma. ¿Cómo se llamaría ese? Que parece como la parte de arriba un corazoncito. Claro. ¿Cómo se llama ese? ¿Off cortata o nada que ver? Sí, puede ser cortado, pero hay otro nombre por ahí. O, ¿Ah? ¿no era algo así como retuso? ¿O estoy loca? Aquí está. Puede ser la 9. Emarginada. Eso es emarginado, cuando el ápice está deprimido hacia abajo. En el caso de la O cortado es cuando, como podemos ver aquí, es súper ancho y tiene como forma de corazón. En este caso, el ápice es como más bien un ápice de tipo agudo y justamente la punta del ápice está hacia abajo, está deprimido. En este caso sería como un ápice que es muy ancho, puede ser como una hoja de tipo truncada, pero que el ápice está, o sea, es como parecido a esto, no sé si alcanzan a ver, como parecido a esto, pero que se deprime, como en este caso. Como la sección superior es mucho más ancha, mucho más ancha. Ya, ¿cómo van con la clasificación de especies? ¿Quién ya tiene una especie ya para clasificar? ¿Profe? ¿Mm? Sí, es que ayer estábamos hablando con el profe Atala y dijo que podíamos elegir entre hacer un experimento, como con lo que tengamos en casa, o hacer la ficha. Ya. ¿Y alguien ya se decidió por quiénes van a hacer la ficha y quiénes van a hacer el experimento? Por ejemplo, en mi grupo vamos a hacer un experimento. Ya. Ahí anótense en el Drive. ¿Pudieron entrar al Drive? ¿Alguien realmente entró al Drive que subí? Está el link en el aula. Ya, ahí subí el Drive con un Excel que tiene los grupos que ustedes hicieron. Ahí coloquen quiénes van a clasificar realmente, hacer ficha de clasificación. Y los que no, obviamente ahí también le colocan que van a hacer que van a hacer grupos para hacer este trabajo de investigación. De todas formas, hagan lo que hagan, comiéncenlo ya, sobre todo si van a hacer experimentos, porque para hacer un experimento, no sé, tienen que hacer crecer una planta o no sé qué van a hacer exactamente, pero aprovechen el tiempo, porque tenemos muy poco tiempo, valga la redundancia, son solamente 2 o 3 meses que tenemos para hacer este tipo de cosas y esto no va a ser lo único. También tienen que hacer el herbario, tienen que hacer una clave taxonómica, entre otras cosas, entonces aprovechen y háganlo ya. En el caso de la ficha de clasificación de especies, se supone que dura más o menos 2 meses el plazo en que se presentan las fichas. Así que es un tiempo, yo creo que está súper bien, pero tienen que ya ponerse las pilas con eso. Ya, bueno, igual, de todas formas, quería como recordarle algunos conceptos que quizás deberían refrescar la memoria en caso de que no se acuerden.
que lo tengan en consideración para hacer esta ficha de clasificación de especies. Por ejemplo, tenemos algunos conceptos como de acuerdo al origen fitogeográfico de la especie. Esto no solamente aplica para plantas, sino que para animales, para cualquier otro organismo. Tenemos, en este caso, animales, o sea, plantas nativas, tenemos plantas endémicas y especies que son introducidas. En el caso de las especies que son nativas, como por ejemplo el algarrobo que está en azul, son plantas que son originarias de un lugar, es decir, han evolucionado en todo un territorio, pero que su distribución es compartida con otros países, como por ejemplo en el caso del algarrobo, que está presente en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Chile. Es decir, tiene una amplia distribución y está presente en varios territorios. En el caso de la endémica, también son especies que se han desarrollado en un territorio, pero su distribución no es compartida. Está solamente, por ejemplo, en el caso del lirio de cordillera, que es la Someria fatulata, está solamente en Chile. Por lo tanto, es una especie endémica de Chile. Y tenemos las especies introducidas que son, por ejemplo, originarias, no sé, de Europa, como el diente león, y que se han dispersado a todo el mundo, ya sea a partir de la acción humana, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, no sé, en los zapatos, en la ropa, en los cargamentos, ha ido dispersándose, o simplemente a través del viento. Y tenemos, por ejemplo, otros conceptos como, por ejemplo, qué es flora y qué es vegetación. Muchas veces la gente habla de flora o vegetación como un término indistinto entre uno y otro. Cuando estamos refiriendo a flora, estamos hablando de cada una de las especies que habita un lugar. Por ejemplo, aquí tenemos el litre, tenemos maqui, un peumo, un maitén. Y si nosotros hacemos un listado con esas plantas de este lugar, ahí vamos a tener una línea base de flora, por ejemplo. Que finalmente la flora es el listado de cada una de las especies de un lugar. Y la vegetación en este caso sería un bosque, porque la flora o las plantas que dominan el paisaje son plantas leñosas como de tipo árboles, o también pueden ser algunos arbustos, y por lo tanto eso es un bosque. Si la vegetación está dominada por árboles, se denomina bosque. Si la vegetación está dominada por matorral, o sea, por arbustos, se denomina matorral. Si está dominada por hierba, eso es un herbazal, y así. Y en este caso también tenemos lo que se llama la formación vegetal, que es como la respuesta adaptativa que tienen las especies a su medio ambiente, como por ejemplo en este caso son plantas que están adaptadas a condiciones de mucho estrés hídrico, de veranos muy prolongados, calurosos, con poca agua. Las plantas generan endurecimiento de la hoja, además hay una reducción de la hoja y son como coriáceas con esta cutícula bastante grande de cera que tienen las plantas, que les permite no eliminar tanta agua por su hoja producto de la fotosíntesis. Entonces son tipos de hoja esclerófila. Entonces la formación vegetacional en este caso es un bosque porque está dominado por árboles, y esclerófilas porque la hoja de las plantas son duras, están endurecidas. En este caso tenemos, por ejemplo, la maravilla del campo, que es un arbusto, el quisco, el chagual, y todas esas son las especies que forman la vegetación, en este caso un matorral porque está dominado por arbustos más que nada, y la formación vegetal sería un matorral xerofítico espinescente, xerofítico porque son plantas que están adaptadas a condiciones de mucha sequedad, y además la mayoría están dotadas por espinas, por eso se llama matorral xerofito espinescente. Y, por ejemplo, la vegetación puede cambiar de un lado a otro de un cerro, por ejemplo. Las plantas que están en exposición norte son, es decir, la ladera de Solana, son plantas que generalmente son muy xerofíticas, como cactáceas y arbustos más pequeños. Y por otro lado tenemos la zona de umbría, que es la zona de la ladera de los cerros que no le llega tanto sol, y por lo tanto es mucho más húmedo, un poco más frío también, y por lo tanto puede desarrollarse un bosque propiamente tal, en este caso un bosque esclerófilo. Entonces la vegetación puede cambiar de un lado a otro de una ladera producto de las condiciones microclimáticas que se encuentran. Y tenemos que Chile central se caracteriza porque presenta un tipo de clima que se llama mediterráneo,
que se caracteriza porque los veranos son muy cálidos, son secos y muy prolongados. Podemos tener veranos que pueden llegar a 9 meses, o sea, entre comillas, en verano, que son estaciones secas y muy calurosos durante 9 meses, inviernos que son fríos, lluviosos y cortos, que pueden llegar a ser de 3 meses. Generalmente junio, julio son los meses más lluviosos en Chile, y abarca desde la zona de Ovalle hasta la zona de un poco más allá de Temuco, Puyi. En toda esta área se desarrolla el clima mediterráneo en Chile. Más o menos. Eso igual hay algunos autores que dicen lo contrario, que un poco más arriba, un poco más abajo, pero en general esta es como la distribución del clima mediterráneo. Y una de las especies que está presente en toda esta área es, por ejemplo, el quilla. Y no sé si han visto este mapa en algún momento de la vida. Yo creo que se lo han mostrado a algunos de sus profesores, que estos son los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial, que son sitios que tienen una gran cantidad de especies endémicas, sobre 1500 especies endémicas, es decir, que son especies que se desarrollan en una sola área acotada, que no están compartidas en el resto del mundo, y que han perdido más del 70% de su superficie. Por lo tanto, son zonas que tienen una alta diversidad de especies endémicas y que están extremadamente amenazadas. Y están todas en rojo. Actualmente son 32 sitios prioritarios para la conservación. Acá en este mapa aparecen 25, pero son 32. Y justamente Chile es uno de esos sitios. Y lo curioso es que todos los sitios donde existe el clima mediterráneo en el mundo, que son 5 lugares, como por ejemplo la zona mediterránea que está aquí con esta flecha amarilla, que es la que le da el nombre a este tipo de clima. Tenemos también el suroeste de Australia, el suroeste de Sudáfrica, tenemos la zona de California y tenemos obviamente Chile central. Y en estos 5 lugares del planeta, que no representan más del 5% de la superficie de la Tierra, se encuentra el 20% de la biodiversidad a nivel mundial. Por ejemplo, Chile central tiene el 5% de la biodiversidad a nivel mundial. Si contamos estos 5 otros lugares del planeta, serían el 20%. Entonces, imagínense la cantidad de plantas endémicas que tenemos en Chile, más de 1500. Y aquí tenemos un cuadro comparativo de cuántas especies tenemos por países. Por ejemplo, Brasil, que es un país gigantesco, tiene 32.000 especies. Tenemos, por ejemplo, Colombia con 23.000 especies. Tenemos Perú con 19.000. Son todos estos países con clima de tipo tropical. Chile tiene una cantidad muy pequeña de especies, 4.667 especies solamente. Estamos hablando de especies nativas y endémicas. Y, por ejemplo, cuántas especies endémicas tienen estos países, aquí ya se reducen bastante. En el caso de Brasil, igual tiene una cantidad impresionante de especies endémicas, 18.000 especies, Colombia 6.000 y así. En Chile tenemos 2.106 especies, pero si esto lo llevamos a porcentaje de especies endémicas y nativas e introducidas, considerando todo ese tipo de categoría, Chile tiene un 45% de su flora que es exclusiva de Chile. Por lo tanto, si vamos al cerro, la mitad de lo que vamos a ver es endémico y no está en ningún otro lugar del planeta, versus Brasil, que también tiene un número bastante alto. Pero estamos hablando de Brasil, tiene una superficie gigantesca y más encima está en un clima totalmente tropical. Ahí está Chile. Y bueno, como decía anteriormente, escleros significa duro y filo significa hoja, y son estas adaptaciones que han tenido estas plantas a este tipo de clima tan particular. Por ejemplo, una de las cosas que han hecho estas plantitas es reducir la superficie de la hoja. Si nosotros vamos a un sitio tropical, generalmente vamos a ver plantas que tienen hojas muy grandes, como por ejemplo, no sé, la monstera deliciosa, que son hojas muy grandes. Y si nos vamos al clima de tipo mediterráneo, vamos a encontrar muchas plantas que tienen hojas muy duras, o sea, muy, muy pequeñas y muy duras, y además la cantidad de estomas en la superficie de la hoja está reducida. Si nosotros vamos a la selva, obviamente, donde siempre está lloviendo, la pérdida de agua no es un problema, porque siempre va a estar lloviendo, en comparación a los sitios de tipo
con vegetación de tipo esclerófila, en un clima mediterráneo, el agua es sumamente limitante, no hay agua disponible. Recordad que hay 3 o 4, a lo más 5 meses de lluvia, por lo tanto el recurso hídrico es tremendamente importante, y lo que han hecho estas plantas es reducir la superficie de hoja, y además la densidad de estomas por hoja es mucho menor. Y también tenemos esta otra adaptación, que es una cutícula bastante gruesa, que permite como impermeabilizar la hoja, y evitar la pérdida de agua. Y así podemos ver, por ejemplo, un pemo que tiene la hoja bastante lustrosa, son brillantes. Y si nos vamos a ver cómo se distribuye la biodiversidad en Chile, en este caso de plantas vasculares, podemos ver este gráfico. Aquí está cada uno de los, o sea, está Chile dividido en distintos paralelos, y cada una de las barras es el número de especies, o en este caso de acá sería el número de familias y géneros. Y tanto a estos dos niveles, a nivel de especie o de familia y de género, coincide que la zona de Chile central, que vendría siendo el sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, concentra la mayor diversidad de especies. Es quizás lo contrario que podría pensar cualquier persona en Chile, de que la mayor diversidad está en el sur de Chile. Eso no es así, sino que en el sur de Chile hay una gran abundancia de especies. O sea, hay una gran abundancia, pero de la misma especie, que se repite, no sé, está lleno de algas y lo cubren todo. O está lleno de, no sé, de coihue, que lo cubren todo, en comparación a Chile central, que no hay tanta cobertura, pero sí hay mayor diversidad. Uno va al cerro y se va a encontrar en un camino con 20 especies diferentes, en comparación si uno va, no sé, al sur de Chile, como a la Patagonia, va a encontrar, no sé, ñirre, un helecho, ñirre, y así. O sea, las mismas especies que se repiten. Y como dijimos, es la zona que está más amenazada en Chile central, y que la que contiene la mayor diversidad, y además es la que está menos representada en el sistema de áreas silvestres protegidas del Estado. En menos parques nacionales en el centro de Chile que en el sur. Ahí en el sur está lleno de, sobre todo en la Patagonia, parques gigantes. Entonces, la mayor diversidad no está protegida en Chile. ¿Alguien sabe por qué existe este patrón de distribución de la diversidad en Chile? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué puede ser así? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Es por el clima, ¿no? ¿Por el clima? ¿Qué tiene que ver el clima? ¿Qué puede afectar el clima en este patrón de biodiversidad? Que la zona mediterránea es la que tiene el clima como más apto para la mayoría de las plantas. Sí, puede ser, pero por ejemplo en el sur llueve un montón. Entonces, las plantas lo que más necesitan, muchas de ellas, es agua. Pero capaz por el frío. También puede ser el frío. ¿Qué otras cosas pueden afectar? La biomasa, ¿La biomasa? ¿Cómo eso? recuerdo que esto no lo enseñaron, pero exactamente el por qué está aquí no lo recuerdo. Solamente recuerdo términos como biomasa, clima, entre otros. Ya. Ya, bueno. Algo vago, pero lo vimos. Es que, por ejemplo, si se fijan bien, en el sur de Chile ya hace frío, pero hay mucha agua. Y sin embargo, en el norte de Chile, que está el desierto más árido del mundo, aún así hay más diversidad en el norte de Chile que en el sur de Chile. Siendo de que no llueve nunca en estos lugares. Yo me acordé, era porque hasta como el centro de Chile, ay, sí me acuerdo que nos pasaron esto, como que hasta el centro de Chile llega el no sé qué de trópico. No sé. El trópico de Capricornio. Trópico de Cáncer. Dale, Anto, dice. Era algo Es que así. recuerdo que nos pasaron esto fundamental, que era específico porque hasta como en la zona, hasta como el paralelo, no,
hasta el 42, no sé qué, que es como centro-sur. Algo había que era el trópico de no sé qué. No, profe, ya no puedo seguir hinchando, no me acuerdo. Ya, resulta de que, bueno, Chile es considerado una isla biogeográfica. ¿Alguien sabe por qué es como esto? Lo pasan en kinder. En- Sí, ¿Por qué Chile es una isla biogeográfica? porque está el desierto al norte, los icebergs al sur, la cordillera al este y el océano al oeste. Claro, entonces es como una isla, pero que está dentro del continente. Como no es una isla insular, es una isla que está como en el continente. Y es justamente porque está aislada del resto del continente, porque tiene estas grandes barreras, como por ejemplo la cordillera, tenemos el desierto árido del mundo del norte, tenemos todo el océano Pacífico, y al sur tenemos glaciares y cosas de ese estilo. Entonces finalmente todas estas condiciones no siempre fueron así. En algún momento la cordillera aún no estaba elevada, por ejemplo. La cordillera se elevó cuando se separó Sudamérica de África. África se movió hacia un lado y Sudamérica se movió hacia otro lado. Entonces, al arrastrarse una capa sobre la otra, en este caso la placa continental, la placa sudamericana, sobre la placa de Nazca, que es la que está abajo en el fondo marino, es más pesada, por eso está más abajo. Cuando se empieza a mover, empieza a generar fricción. Entonces esa fricción empieza como a generar arrugas en la corteza, y eso permitió que se elevara toda esta corteza terrestre, formando una gran cordillera a lo largo de todo Chile y bueno, de toda Sudamérica, finalmente. Entonces, al generarse esta deriva continental, es decir, el movimiento de los continentes de un lado hacia otro, y generando esta fricción, se formaron estas grandes cordilleras, que en el caso de Chile terminó por aislar toda la zona de oeste de Sudamérica, que vendría siendo Chile, del resto del continente, y por lo tanto muchas especies quedaron como viviendo de forma aislada al otro lado de la cordillera. Por el otro lado, hacia el norte, se empezó a formar el desierto mario del mundo, que obviamente es una gran barrera porque no todas las especies pueden llegar y traspasar ese sitio que es donde no hay agua. Las condiciones no son muy favorables para poder establecerse en estos sitios. Y las que sobrevivieron a ese cambio se adaptaron de tal forma que fueron muy buenas viviendo en esos sitios tan particulares. Sin embargo, por el sur, con las últimas glaciaciones, que fue hace como 12.000 años, si no me equivoco, fue la última gran glaciación, gran parte del sur de Chile está completamente cubierto por hielo. Entonces, esto, a medida que fue avanzando las glaciaciones, empezaron a cubrir y a cubrir, a cubrir con hielo, y llegaron justamente hasta la zona de Panguipulli, como en los lagos, o en los ríos, no me acuerdo. Vendría siendo hasta como justamente el paralelo 41, 42. Toda esa zona está llena de glaciares, y gran parte de las zonas que se salvaron fueron las zonas costeras o alguna isla. Por ejemplo, en el caso de la isla de Chiloé, la zona norte de Chiloé no fue glaciada, y la zona sur de Chiloé sí fue glaciada, y forma como así como que está la isla de Chiloé, y como en forma diagonal quedó como el glaciar. Entonces, las zonas costeras fueron como gran refugio de biodiversidad, y las plantas tienen dos formas para poder, digamos, como arrancar o resolver esto, como por ejemplo una glaciación, o por el otro lado, por el norte, la formación del desierto de Atacama, que puede ser una opción es simplemente extinguirte porque no te adaptaste a estas condiciones, y otra cosa es migrar. Y obviamente la migración en el caso de las plantas es a través de las semillas, los propágulos, que se van moviendo de un lado a otro, no sé, con las semillas, cosas de ese estilo. Entonces las especies comenzaron a migrar hacia el centro de Chile, porque por un lado teníamos este proceso de glaciación, y comenzaron a cubrir esta superficie, y por el otro lado también tenemos la formación del desierto de Atacama. Entonces muchas especies comenzaron a migrar más hacia el sur, en el centro de Chile, donde habían condiciones mucho mejores para sobrevivir, y las plantas del sur comenzaron a moverse hacia el norte,
hacia el centro de Chile, justamente porque este lugar no estaba ni glaciado, ni tampoco tenía el desierto de Atacama. Entonces, por eso Chile Central concentra actualmente la mayor biodiversidad de Chile, justamente porque por un lado se extinguieron muchas especies, producto de las glaciaciones, y por otro lado se extinguieron muchas especies, justamente por el efecto de la formación del desierto más árido del mundo. Entonces, por eso tenemos este patrón de biodiversidad actual que está concentrado en Chile Central. ¿Se entiende? Sí. Ahí está. Y ahí está la región de Valparaíso. Que, bueno, en la región de Valparaíso tenemos cerca de 1.357 especies, de las cuales son 698 especies endémicas de Chile, y existen 32 especies endémicas de la región de Valparaíso. Por lo tanto, tienen para regodearse con especies para clasificar en el proceso. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de buscar especies que sean endémicas de un territorio pequeño, como por ejemplo la región de Valparaíso? Es que uno de los criterios de la UICN es a partir de la distribución. Si una especie tiene una distribución restringida, que está presente en pocas localidades, tiene un mayor riesgo de extinción que una especie que tiene una amplia distribución que está presente en varias localidades. Entonces, si uno entra por el criterio B, que es el que vamos a utilizar, vamos automáticamente a someter a esa especie que tiene una distribución restringida a que quede en alguna categoría de amenaza, justamente porque tiene mayores probabilidades de extinción producto de que tiene una distribución restringida. Entonces, la idea es que ustedes puedan entrar, no sé si vieron lo que les subí al aula, es un Word que tiene la ficha de clasificación de especies y a un lado tiene comentarios con el tipo de cosas que tienen que hacer para que puedan ir rellenando esta ficha. Voy a dejar de grabar. ¿Aló? ¿Me ven? Sí, profe. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda con toda la clase? ¿Aló? No, profe, pero es un poquito complicado de recordar. Ya. ¿Qué es lo complicado de recordar? La forma O de sea, hoja. toda la morfología, claro. Sí. Bueno, por eso tienen una semana más para que puedan estudiar. Bueno, en realidad van a tener 2 semanas, porque la semana que viene es semana mechona, no tienen clase, así que pueden ir estudiando la morfología. Yo igual les voy a subir una pequeña guía, la pueden imprimir de hecho, es como, está hecha para que la puedan corchetear y hacer como un mini librito, y una guía que ustedes pueden sacar como por ejemplo para ir al cerro, en su misma casa, en modo pandemia, pueden ir clasificando las especies que tengan ahí presentes según la morfología de la hoja, de la disposición de la hoja en el tallo, tipo de ápice, etcétera, para que se vayan relacionando más con los términos y con las formas. ¿Aló? Ya. No sé si a alguien le quedó alguna duda, aparte de lo complicado que puede ser la morfología, porque hay que memorizarse varios términos.